Una empleada doméstica pobre es humillada por las patronas de la casa. Si hubieran sabido quién era ella desde el principio, no habrían hecho lo que hicieron. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias increíbles como esta y no olvides dejar un me gusta en el video para seguirnos. El sol de Madrid se colaba por las ventanas del pequeño piso en Vallecas, donde Aurora González intentaba mantener el equilibrio mientras se preparaba para otro día de búsqueda de trabajo. A sus 20 años, su rostro reflejaba una madurez prematura, forjada por las circunstancias que la vida le había impuesto. Se miró en el espejo agrietado de su habitación, ajustando su cabello castaño en un moño sencillo, mientras ignoraba el persistente zumbido en su oído derecho que se había convertido en su compañero constante durante los últimos meses. El pequeño calendario en la pared marcaba otro día más en su lucha por la supervivencia en la capital española. 5 años habían pasado desde aquel fatídico día en que su madre, Isabel, se despidió de ella con un beso antes de salir a trabajar, sin saber que sería la última vez que se verían. El accidente en la M30 no solo se llevó a su madre, sino también la última conexión que Aurora tenía con su pasado y su familia. «Aurora, ¿ya estás lista? Hay que ir a la agencia de empleo». La voz de Maite, su compañera de piso y antigua compañera del Centro de Menores Santa Teresa, la sacó de sus pensamientos. Aurora respiró hondo, ignorando el dolor sordo en su oído que se intensificaba con el estrés. «Sí, ya voy», respondió, mientras guardaba en su bolso gastado los últimos currículums que había impreso en la biblioteca municipal. Su último trabajo como dependienta en una tienda del centro comercial La Vaguada había terminado abruptamente cuando la tienda cerró sin previo aviso, dejándola sin el ingreso que tanto necesitaba para su tratamiento médico. El metro de Madrid estaba abarrotado como siempre a esa hora de la mañana. Aurora se aferró a la barra mientras el vagón se bamboleaba en dirección a Sol, donde la agencia de empleo prometía nuevas oportunidades. A su alrededor, ejecutivos con trajes impecables y estudiantes con mochilas llenas de libros representaban una vida que parecía cada vez más lejana para ella. «Mira esto», dijo Maite, mostrándole su móvil. «Necesitan una empleada del hogar en una casa del barrio de Salamanca, interna con habitación propia y todos los gastos pagados». Aurora frunció el ceño mientras leía el anuncio. El salario era modesto, pero la posibilidad de tener alojamiento y comida incluidos significaba que podría ahorrar para su tratamiento. El zumbido en su oído se había vuelto más intenso en las últimas semanas y los médicos del centro de salud le habían advertido que necesitaría una intervención especializada pronto. «No sé, Maite. Interna. Significa que apenas nos veríamos», respondió Aurora, sintiendo un nudo en la garganta. Después del centro de menores, Maite se había convertido en su única familia. «Pero piensa en el dinero que podrías ahorrar. Además, es en el barrio de Salamanca. ¿Sabes la de contactos que podrías hacer allí? Quizás hasta consigas que algún médico importante te vea el oído», insistió Maite, siempre optimista. La agencia de empleo era un hervidero de actividad cuando llegaron. La señora Martínez, una mujer mayor con glasses de media luna y aire maternal, las recibió con una sonrisa cansada. «Aurora querida, justo estaba pensando en ti. Ha llegado una oferta que podría interesarte». Para sorpresa de Aurora, era el mismo puesto que Maite había visto en el anuncio. La casa pertenecía a una familia adinerada, los Montero. El doctor Santiago Montero, un reconocido otorrinolaringólogo del Hospital Universitario La Paz, su esposa Carmen y su hija Beatriz. «El doctor Montero es muy respetado en Madrid», explicó la señora Martínez. «Su esposa busca a alguien joven y responsable que pueda ayudar con las tareas del hogar y ocasionalmente hacer compañía a su hija Beatriz». Aurora sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en ese nombre, Montero, que le resultaba extrañamente familiar, como una melodía olvidada que intentaba recordar. Pero necesitaba el trabajo, y la ironía de que el dueño de la casa fuera precisamente un especialista en problemas como el suyo no pasó desapercibida. «¿Cuándo podría empezar?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma por la determinación en su voz. «Esta misma tarde tienen programada una entrevista».
respondió la señora Martínez, sacando una tarjeta con una dirección en la calle Serrano. La señora Montero quiere resolver esto cuanto antes. Mientras salían de la agencia, Maite abrazó a Aurora con fuerza. ¿Ves? El destino existe. Un otorrino, Aurora. Un otorrino. Esto tiene que ser una señal. Aurora asintió en silencio, mientras observaba la elegante tarjeta con el nombre de la familia Montero. No podía imaginar que estaba a punto de cruzar el umbral de una casa que guardaría secretos capaces de cambiar su vida para siempre, ni que las calles de Madrid serían testigos de una historia que había comenzado mucho antes de su nacimiento. El taxi se detuvo frente a un imponente edificio de principios del siglo XX en la calle Serrano. Aurora contempló la fachada señorial con una mezcla de admiración y aprehensión. Los balcones de hierro forjado y las ventanas altas hablaban de una vida que solo había visto en las películas. Ajustó su modesto vestido negro, un préstamo de Maite para la ocasión, y respiró hondo antes de pulsar el timbre del ático. «¿Sí?», respondió una voz femenina a través del interfono. «Soy Aurora González, vengo por la entrevista de trabajo», respondió, intentando que su voz sonara firme a pesar del nerviosismo. La puerta se abrió con un zumbido eléctrico, y Aurora entró en un vestíbulo de mármol con una escalera que parecía sacada de un palacio. El ascensor, con sus detalles en latón pulido, la llevó hasta el último piso, donde una mujer de mediana edad la esperaba en la puerta. Carmen Montero era la viva imagen de la elegancia madrileña. Cabello perfectamente peinado, traje de chaqueta de marca y un collar de perlas que probablemente costaba más que todo lo que Aurora había ganado en su vida. Su mirada escrutadora recorrió a la joven de arriba abajo, como quien examina un objeto en una tienda de segunda mano. «Pasa», ordenó secamente, guiándola hacia un salón decorado con antigüedades y obras de arte. «Siéntate ahí», señaló un sofá de terciopelo azul. Aurora se sentó, intentando mantener la espalda recta mientras Carmen tomaba asiento frente a ella en un sillón que parecía un trono. El zumbido en su oído se intensificó con el silencio tenso que siguió. «La señora Martínez me ha hablado de ti», comenzó Carmen, su voz tan fría como la porcelana de las figuritas que decoraban las estanterías. «Dice que estuviste en un centro de menores. ¿Por qué?». La pregunta, directa y sin tacto, hizo que Aurora se tensara. «Mi madre tuvo un accidente cuando yo tenía 15 años. No tenía más familia que pudiera hacerse cargo de mí». «¿Y tu padre?». La pregunta cayó como un cuchillo afilado. «Nunca lo conocí», respondió Aurora, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. «Mi madre nunca habló de él». Carmen asintió como si esa respuesta confirmara algo. «Las reglas aquí son estrictas. Trabajarás de lunes a sábado, con el domingo libre. No se permiten visitas. Tu habitación estará en el área de servicio, y esperamos discreción absoluta sobre todo lo que veas o escuches en esta casa». En ese momento, el sonido de tacones sobre el parqué anunció la llegada de otra persona. Una joven de aproximadamente la edad de Aurora entró en el salón. Beatriz Montero era la versión joven de su madre, con el mismo porte altivo y mirada despectiva. «Mamá, ¿esta es la nueva criada?», preguntó Beatriz, examinando a Aurora como si fuera un insecto molesto. «Parece muy joven. Tiene experiencia en atención al público», respondió Carmen, «y necesitamos a alguien que pueda acompañarte cuando sea necesario». Beatriz soltó una risa despectiva. «¿Acompañarme? ¿Ella? Pero si parece que viene de Vallecas». Aurora apretó los puños sobre su regazo, recordando las palabras de Maite. «Necesitas este trabajo». El zumbido en su oído se había convertido en un martilleo constante. «De hecho», intervino Carmen, «vivirás aquí y estarás disponible las 24 horas. Tu principal responsabilidad será mantener la casa en orden y asistir a Beatriz en lo que necesite. El doctor Montero trabaja muchas horas en el hospital y yo tengo compromisos sociales que atender». «Entiendo», respondió Aurora, aunque cada fibra de su ser le gritaba que saliera corriendo de allí. «Bien». Carmen se levantó con un movimiento fluido. «Puedes empezar mañana. Trae tus cosas a primera hora. Josefa, nuestra cocinera, te mostrará tu habitación y tus obligaciones».
Mientras Aurora seguía a una mujer mayor hacia el área de servicio, escuchó la voz de Beatriz. «Mamá, ¿estás segura? Hay algo en ella que no me gusta». La habitación que sería su nuevo hogar era pequeña pero limpia, con una ventana que daba a un patio interior. Josefa, una mujer de rostro amable y manos encallecidas por años de trabajo, le explicó las rutinas de la casa con paciencia. «El doctor Montero apenas está en casa», explicó Josefa mientras le mostraba dónde se guardaban los productos de limpieza. «Pero cuando está, le gusta encontrar todo en orden. Es un buen hombre, aunque muy reservado desde hace muchos años». Aurora asintió, absorbiendo cada detalle. Mientras recorría los pasillos de la que sería su nueva casa, no podía sacudirse la sensación de que había algo más en ese lugar, algo que se escondía tras los cuadros caros y los muebles de época. Al salir del edificio, el sol de la tarde había comenzado a descender sobre Madrid. Aurora caminó hasta la parada de metro, pensando en cómo su vida estaba a punto de cambiar. No podía imaginar que tras esas paredes señoriales se escondía la respuesta a las preguntas que había llevado consigo toda su vida, ni que el destino había comenzado a mover sus hilos de una manera que ninguno de los habitantes de aquella casa podría haber previsto. La primera semana de Aurora en la mansión de los Montero transcurrió como un torbellino de nuevas rutinas y descubrimientos. Cada mañana comenzaba a las 6, cuando el cielo de Madrid apenas comenzaba a clarear. La joven se levantaba para preparar el desayuno del doctor Santiago, quien salía temprano hacia el Hospital La Paz, aunque raramente coincidían. La señora Carmen exigía que su desayuno fuera servido a las 9 en punto en el comedor principal. Tostadas con tomate rallado y aceite de oliva virgen extra, café con leche templada y zumo de naranja recién exprimido. Cualquier variación en la temperatura o el horario era motivo de reproche. «El pan está demasiado tostado», se quejaba Carmen una mañana, empujando el plato con desdén. «Y la leche está casi fría. Es que no puedes hacer nada bien». Beatriz, que normalmente no se levantaba hasta el mediodía, había desarrollado el hábito de buscar a Aurora por toda la casa para encomendarle tareas innecesarias, especialmente cuando la veía ocupada con algo importante. «Aurora», la llamó Beatriz una tarde mientras la joven limpiaba los cristales del salón. «Necesito que reorganices mi vestidor, todo, por colores, temporadas y ocasiones, y lo quiero para esta noche. Pero señorita Beatriz, su madre me pidió que terminara con los cristales y la platería hoy. ¿Estás cuestionando mis órdenes?». Beatriz arqueó una ceja, su voz destilando veneno. «Porque puedo decirle a mi madre que eres insolente, y entonces volverás a tu querido Vallecas en menos de lo que tardas en decir despedida». Aurora aguantaba cada humillación en silencio, pensando en el pequeño fajo de billetes que iba guardando en una caja bajo su cama. Cada euro la acercaba más a la posibilidad de tratar su problema auditivo, que empeoraba con el estrés y el cansancio. Sin embargo, no todo era hostilidad en la casa. Josefa, la cocinera, se había convertido en su único consuelo. Durante los momentos tranquilos en la cocina, la mujer mayor compartía con ella historias de sus 30 años trabajando para la familia Montero. «El doctor no siempre fue así, ¿sabes?», le contó Josefa una tarde mientras preparaban la cena. «Antes sonreía más, especialmente cuando regresaba de sus viajes a Barcelona, pero todo cambió hace unos 20 años. Se volvió más serio, más distante. Poco después, conoció a la señora Carmen». Aurora escuchaba con atención cada detalle, sintiendo una extraña conexión con esas historias del pasado. A veces, mientras limpiaba el despacho del doctor Santiago, se detenía a observar las fotografías enmarcadas en las paredes. Títulos universitarios, reconocimientos médicos, fotografías en congresos. En todas ellas, el doctor mantenía la misma expresión seria, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. Una tarde, mientras Aurora limpiaba el polvo de una estantería en el despacho, escuchó pasos acercándose. Era la primera vez que coincidía con el doctor Santiago, quien entró distraídamente revisando unos documentos. Al verla, se detuvo en seco. «Ah, tú debes ser la nueva empleada», dijo, y por un momento, Aurora notó algo extraño en su mirada, como si hubiera visto un fantasma.
Sí, señor. Aurora González, respondió ella, intentando mantener la compostura, mientras el zumbido en su oído se intensificaba por los nervios. El doctor la observó con una intensidad que la hizo sentir incómoda. ¿González? ¿De dónde eres, Aurora? De Madrid, señor. Aunque dudó un momento. Viví un tiempo en Barcelona cuando era muy pequeña. Mi madre y yo nos mudamos aquí cuando tenía 3 años. Santiago Montero palideció visiblemente ante la mención de Barcelona, y por un momento pareció que iba a decir algo más. Sin embargo, el sonido de tacones en el pasillo anunció la llegada de Carmen. Santiago, cariño, ¿has visto los documentos de la fundación? Los necesito para la reunión de mañana. Carmen se detuvo al ver a Aurora. ¿Qué haces aquí todavía? Las copas de cristal para la cena de esta noche no se van a limpiar solas. Aurora se apresuró a salir del despacho, pero no sin antes notar cómo el doctor Santiago la seguía con la mirada, una expresión indescifrable en su rostro. Esa noche, mientras Aurora intentaba conciliar el sueño en su pequeña habitación, repasaba el extraño encuentro con el doctor. Había algo en su manera de mirarla, en su reacción al escuchar sobre Barcelona, que no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Su madre nunca había querido hablar sobre su tiempo en aquella ciudad, cambiando siempre de tema cuando Aurora preguntaba. El zumbido en su oído parecía amplificar sus pensamientos inquietos, mientras Madrid dormía tras su ventana. En la oscuridad de su habitación, Aurora no podía imaginar que las respuestas a todas sus preguntas estaban más cerca de lo que pensaba, escondidas en los rincones de aquella misma casa, esperando el momento adecuado para salir a la luz. A medida que pasaban las semanas, la vida en la mansión de los Montero se volvía cada vez más tensa. Beatriz había intensificado sus pequeñas crueldades diarias, como si hubiera hecho de la tortura psicológica de Aurora su pasatiempo favorito. Una mañana particularmente ajetreada, mientras Aurora preparaba el salón para una de las frecuentes reuniones sociales de Carmen, Beatriz entró con varias amigas del exclusivo colegio británico al que asistía. «Mirad, chicas», anunció con una sonrisa maliciosa. «Esta es la chica del centro de menores de la que os hablé. Aurora, ¿por qué no les cuentas tu historia? Seguro que les encantará saber cómo acabaste aquí». Las risitas burlonas de las chicas resonaron en el salón mientras Aurora, con las mejillas ardiendo, continuaba colocando las copas de cristal en la mesa. «¿Es verdad que vivías en Vallecas?», preguntó una de las amigas de Beatriz, como si hablara de un país extranjero y exótico. «Déjala», intervino otra. «¿No ves que está ocupada jugando a ser Cenicienta?». Beatriz se regodeaba en la humillación de Aurora cuando, de repente, una de las copas de cristal se resbaló de las manos temblorosas de la joven, haciéndose añicos contra el suelo de mármol. «Eres una torpe», exclamó Beatriz fingiendo indignación. «Esa copa era de la vajilla de cristal de Bohemia de mi abuela. Mamá se pondrá furiosa». Aurora se arrodilló para recoger los fragmentos, sus manos temblando. El zumbido en su oído se había convertido en un pitido agudo que apenas la dejaba pensar. «Déjalo», ordenó Carmen, que había aparecido en el umbral de la puerta. «Ya has hecho suficiente daño. Recoge tus cosas y vete». El corazón de Aurora se detuvo. «Señora, por favor, fue un accidente. Le descontaré la copa de mi sueldo». «¿Crees que esto es por la copa?», interrumpió Carmen. «Es por tu incompetencia general. No sé en qué estaba pensando cuando te contraté». En ese momento, el doctor Santiago apareció detrás de su esposa, atraído por el alboroto. «¿Qué sucede aquí? Tu padre siempre aparece en el momento justo para salvar a la sirvienta», comentó Beatriz con desdén. «¿No es curioso?». Santiago observó la escena, los fragmentos de cristal en el suelo, las lágrimas contenidas en los ojos de Aurora, la expresión satisfecha de su hija y sus amigas. «Carmen, necesito hablar contigo en privado», dijo con una autoridad que Aurora nunca había escuchado en su voz. «Beatriz, tus amigas deberían irse. Aurora, por favor, espera en mi despacho». Mientras caminaba hacia el despacho, Aurora escuchó fragmentos de una acalorada discusión entre Carmen y Santiago. Las palabras responsabilidad y conciencia flotaron hasta sus oídos. El despacho del doctor estaba exactamente como lo recordaba de su último encuentro, pero esta vez tuvo tiempo de observar los detalles con más atención.
Sus ojos se detuvieron en una fotografía parcialmente escondida detrás de unos libros. Una imagen más joven del doctor Santiago, sonriendo junto a una mujer de cabello castaño y ojos familiares. Aurora se acercó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. La mujer de la fotografía se parecía enormemente a... «Veo que has encontrado la fotografía». La voz del doctor Santiago la sobresaltó. No lo había oído entrar. «Lo siento, no debería estar curioseando», se disculpó Aurora, alejándose de la estantería. «No te preocupes», respondió él, acercándose para tomar la fotografía. Esta foto fue tomada en Barcelona, hace más de 20 años. La mujer de la imagen se llamaba María. Aurora sintió que le faltaba el aire. María. El mismo nombre que aparecía en su partida de nacimiento como su segundo nombre. Aurora María González. «Doctor Montero, yo...» «Santiago, por favor», la interrumpió él, su voz cargada de emoción. «Aurora, hay algo que necesito preguntarte. Tu problema de oído, ¿desde cuándo lo tienes?» La pregunta la tomó por sorpresa. «Desde siempre. Mi madre decía que era hereditario, que mi padre también lo tenía». Santiago se sentó pesadamente en su sillón, como si las palabras de Aurora hubieran confirmado algo que ya sabía. «La otosclerosis», murmuró. «Es una condición hereditaria que afecta al oído medio. Yo la padezco y mi padre antes que yo». El mundo pareció detenerse alrededor de Aurora mientras las piezas comenzaban a encajar en su mente. La fotografía de Barcelona, el nombre de su madre, la condición hereditaria. «Hay una última cosa que necesito comprobar», dijo Santiago, abriendo un cajón de su escritorio. «¿Tienes alguna foto de tu madre?» Aurora sacó su cartera y extrajo la única fotografía que conservaba de Isabel, tomada en el Parque del Retiro poco antes del accidente. Santiago la tomó con manos temblorosas y al compararla con la fotografía de Barcelona, sus ojos se llenaron de lágrimas. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra que pudieran haber pronunciado. El despacho del doctor Santiago Montero se había convertido en una burbuja donde el tiempo parecía haberse detenido. Las dos fotografías sobre el escritorio contaban una historia que había permanecido oculta durante 20 años. Aurora sentía que le faltaba el aire mientras su mente intentaba procesar lo que aquellas imágenes sugerían. «María, tu madre, Isabel». Santiago se corrigió, su voz quebrada por la emoción. «Era el amor de mi vida. Nos conocimos en la Facultad de Medicina en Barcelona. Ella estudiaba enfermería». Aurora se aferró al borde de la silla, sus nudillos blancos por la presión. «Pero mi madre nunca ejerció como enfermera. Trabajaba como cajera en un supermercado, porque nunca terminó la carrera», explicó Santiago pasándose una mano por el rostro cansado. «Cuando quedó embarazada de ti, estábamos en el último año. Yo no lo supe hasta que fue demasiado tarde». Los recuerdos comenzaron a fluir en la mente de Aurora. Su madre evitando hablar del pasado, las noches en que la encontraba mirando viejas fotografías que luego escondía, su insistencia en que se mantuvieran alejadas de ciertos barrios de Madrid. «Mi padre, el patriarca de los Montero, era un hombre inflexible», continuó Santiago. «Cuando supo de mi relación con una estudiante de enfermería sin apellidos importantes, me amenazó con desheredarme y destruir la carrera de María si no terminaba con la relación. Yo era joven, cobarde. Elegí mi carrera y el apellido familiar. Y ella se fue», susurró Aurora, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Cuando reuní el valor para buscarla, 2 meses después, había desaparecido. Nadie en la facultad sabía dónde estaba. Contraté investigadores privados, pero era como si se hubiera esfumado». Santiago sacó un pañuelo del bolsillo, pero sus manos temblaban tanto que lo dejó caer. «No sabía que estaba embarazada. No sabía que existías». Un golpe en la puerta interrumpió la confesión. Carmen entró sin esperar respuesta, su rostro una máscara de fría compostura que se quebró al ver las fotografías sobre el escritorio. «¿Qué significa esto?», exigió, aunque su voz sugería que ya conocía la respuesta. «Carmen», Santiago se levantó. «Creo que ya lo sabes. Aurora es mi hija». El rostro de Carmen se transformó en una mueca de desprecio. «¿Tu hija? ¿La criada?».
No me hagas reír, Santiago. Esta mocosa apareció de la nada. Probablemente investigó nuestro pasado y ahora intenta... ¡Basta! La voz de Santiago retumbó en el despacho. Las pruebas están aquí. La fotografía, el problema auditivo hereditario, incluso se parece a mi madre. Y lo más importante, recuerdo perfectamente cada momento con María. ¿Y qué pretendes hacer? Carmen soltó una risa amarga. Reconocer a una hija bastarda. Destruir nuestra posición social. ¿Qué dirán nuestros amigos, tus colegas del hospital? Aurora se levantó, las piernas temblorosas. No quiero nada. No necesito su dinero ni su apellido. Solo quería saber la verdad. Aurora, espera. Santiago intentó detenerla, pero ella ya se dirigía hacia la puerta. Esto es ridículo. La voz de Carmen la alcanzó. Santiago, si reconoces a esta oportunista, te advierto que las consecuencias serán graves. Aurora corrió hacia su habitación, el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar sus propios pasos. Comenzó a meter sus pocas pertenencias en la maleta, las manos temblando tanto que apenas podía cerrar los cierres. ¿A dónde crees que vas? Beatriz estaba en la puerta, su rostro una mezcla de confusión y furia. He escuchado todo, así que ahora resulta que eres mi hermana. ¡Qué conveniente! Beatriz, por favor. Aurora intentó pasar junto a ella, pero la joven le bloqueó el paso. Siempre supe que había algo raro en ti, escupió Beatriz. La forma en que papá te miraba, como siempre te defendía, pero esto es demasiado. Los gritos de Carmen seguían llegando desde el despacho, mezclándose con la voz cada vez más firme de Santiago. Aurora sentía que las paredes de la mansión se cerraban sobre ella. El zumbido en su oído se había convertido en un rugido ensordecedor. Déjame pasar, suplicó Aurora. ¿Para qué? ¿Para que puedas destruir a mi familia? ¿Para quitarme lo que es mío? En ese momento, Josefa apareció en el pasillo. Señorita Beatriz, su madre la llama. Beatriz dudó un momento antes de dirigirse al despacho, no sin antes lanzar una última mirada cargada de odio a Aurora. Ven conmigo, susurró Josefa tomando la maleta de Aurora. Te llevaré a un lugar seguro hasta que las cosas se calmen. El pequeño piso de Josefa en el barrio de Lavapiés era tan acogedor como la propia mujer. Fotografías familiares cubrían las paredes, y el aroma a cocido madrileño flotaba en el aire. Aurora se sentó en el gastado sofá, sosteniendo entre sus manos temblorosas una taza de tila que Josefa había insistido en prepararle. Mi hija Carmen vive en Valencia ahora, explicó Josefa mientras servía un poco más de infusión. Su habitación está libre y puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Aurora asintió en silencio, las lágrimas secándose en sus mejillas. Las últimas horas parecían un sueño febril del que no podía despertar. Su teléfono no había dejado de vibrar con mensajes de Maite, preocupada por su repentina desaparición de la mansión. Deberías llamar a tu amiga, sugirió Josefa con suavidad. Las penas son menos pesadas cuando se comparten. Mientras Aurora hablaba con Maite, explicándole entre sollozos lo sucedido, Josefa preparaba la habitación de invitados. La conversación con su amiga la ayudó a sentirse más centrada, más fuerte. «Hay algo que debes saber», dijo Josefa cuando Aurora terminó la llamada, «sobre tu madre y el doctor Santiago». Aurora levantó la mirada sorprendida. «¿Los conocías?» «Yo trabajaba en la casa cuando todo sucedió». Josefa se sentó junto a ella. «Tu madre, María Isabel, era una mujer extraordinaria. Venía a menudo a la casa cuando el padre del doctor Santiago estaba de viaje. La manera en que se miraban era amor verdadero. ¿Por qué nadie la ayudó cuando se fue?» «Lo intenté», suspiró Josefa. «Le ofrecí mi casa, como te la ofrezco a ti ahora. Pero ella sabía que si se quedaba en Madrid, el viejo Montero cumpliría sus amenazas. No solo contra ella, sino contra el doctor Santiago también». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Josefa se levantó, cautelosa, y miró por la mirilla. Su expresión se suavizó al reconocer al visitante. «Es el doctor», susurró a Aurora. «¿Quieres verlo?» Aurora dudó un momento antes de asentir. Santiago entró en el pequeño salón, pareciendo fuera de lugar con su traje caro y su maletín de médico. Se había quitado la corbata y tenía el pelo revuelto,
como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente. «Les daré privacidad», murmuró Josefa, retirándose a la cocina. «¿Cómo me has encontrado?», preguntó Aurora. «Josefa es la única persona en quien siempre he podido confiar», respondió Santiago, sentándose en una silla frente a ella. «Aurora, lo que ha pasado hoy, debí haberlo manejado mejor». «¿Mejor? ¿Cómo? ¿Ocultándolo otros 20 años?» «No». Santiago sacudió la cabeza. «Debí haber buscado más cuando tu madre desapareció. Debí haber enfrentado a mi padre. Debí haber sido más valiente». Aurora observó a su padre biológico, notando por primera vez los gestos que compartían. La manera de frotar el pulgar contra el índice cuando estaban nerviosos, la forma de inclinar ligeramente la cabeza al pensar. «He tomado una decisión», continuó Santiago. «Voy a reconocerte legalmente como mi hija. Carmen puede amenazar con el divorcio si quiere, y Beatriz tendrá que aceptarlo con el tiempo». «No quiero causar problemas», protestó Aurora. «Los problemas existían mucho antes de que aparecieras», sonrió tristemente Santiago. «Mi matrimonio con Carmen fue un arreglo conveniente después de que tu madre se fuera. Nunca nos hemos amado realmente». Santiago abrió su maletín y sacó unos documentos. «También he programado una consulta en mi clínica para la próxima semana. Vamos a tratar ese problema de oído de una vez por todas». Aurora sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran diferentes. «¿Por qué haces esto ahora?». «Porque es lo correcto», respondió Santiago, su voz quebrada por la emoción. «Y porque le prometí a tu madre, hace muchos años, que siempre la protegería. No pude cumplir esa promesa entonces, pero puedo honrarla ahora, cuidando de ti». Un mensaje de texto interrumpió el momento. Era de Beatriz. «Necesitamos hablar. Sin mamá, sin papá. Solo tú y yo». Aurora mostró el mensaje a Santiago, quien frunció el ceño. «Ten cuidado. Beatriz puede ser impredecible cuando se siente amenazada». «Tengo que intentarlo», respondió Aurora. «Es mi hermana después de todo». Santiago asintió, comprendiendo. Antes de irse, sacó una última cosa de su maletín, una fotografía antigua que Aurora reconoció del despacho. «Tu madre y yo, el día que nos conocimos», explicó. «Creo que deberías tenerla tú». Mientras observaba la fotografía de sus padres, jóvenes y enamorados en las calles de Barcelona, Aurora sintió que algo comenzaba a sanar dentro de ella. El zumbido en su oído, constante compañero durante tanto tiempo, parecía menos intenso, como si el peso de los secretos hubiera estado amplificando su dolencia todos estos años. El Café Comercial, uno de los establecimientos más antiguos de Madrid, parecía el lugar perfecto para un encuentro que podría cambiar dos vidas para siempre. Aurora llegó primero, eligiendo una mesa discreta en el rincón más alejado de la entrada. El local conservaba su aire modernista, con sus espejos antiguos y lámparas de latón, testigos silenciosos de innumerables historias madrileñas. Beatriz apareció 15 minutos tarde vestida con ropa casual que Aurora nunca le había visto usar en la mansión. Sin el maquillaje habitual y el pelo recogido en una coleta simple, parecía más joven, más vulnerable. «No le he dicho a nadie que estoy aquí», anunció Beatriz sentándose. «Especialmente a mamá». Un camarero se acercó y ambas pidieron café con leche, un momento de coincidencia que las hizo mirarse con sorpresa. «Supongo que hay cosas que llevamos en la sangre», murmuró Beatriz con una sonrisa tensa. El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas. Aurora jugaba nerviosamente con la servilleta, mientras Beatriz miraba por la ventana hacia la plaza de Bilbao. «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó finalmente Beatriz. «¿Cuando empezaste a trabajar en casa ya lo sabías?». «No», respondió Aurora con sinceridad. «No tenía idea. Mi madre nunca habló de mi padre, y cuando nos dejó, me quedé sin respuestas». Beatriz asintió lentamente. «Papá ha cambiado desde que apareciste. Lo veo más vivo, como en las fotos antiguas que guarda en su despacho. No pretendo quitarte nada, Beatriz. Ni tu lugar en la familia, ni el cariño de tu padre». «¿Mi lugar?», interrumpió Beatriz con una risa amarga. «¿Sabes qué es crecer siendo la hija perfecta de los Montero? Los estándares imposibles, las expectativas constantes.
Mamá siempre dice que una señorita de buena familia debe comportarse de cierta manera, vestir de cierta forma, relacionarse con ciertas personas. El camarero trajo los cafés, proporcionando un breve respiro en la conversación. «Lo siento», dijo Aurora después de un momento. «Siento cómo te traté cuando trabajaba en la casa. Era cruel y estaba equivocada». «¿Tú lo sientes?». Beatriz la miró con incredulidad. «Yo soy quien debería disculparse. Te humillé, te traté como si fueras menos que yo. Y todo este tiempo eras mi hermana». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Beatriz, algo que Aurora nunca había visto antes. La máscara de perfección se había agrietado, revelando a la joven vulnerable que se escondía detrás. «Mamá está furiosa», continuó Beatriz, secándose las lágrimas con la manga de su jersey. «Ha amenazado con divorciarse si papá te reconoce legalmente. Pero creo que es solo una táctica. El divorcio sería un escándalo y si hay algo que mamá odia más que perder el control, es el escándalo. No quiero causar problemas en tu familia», insistió Aurora. «Nuestra familia», corrigió Beatriz, sorprendiendo a ambas con la naturalidad de sus palabras. «Y los problemas estaban ahí mucho antes de que aparecieras. Mamá y papá apenas se hablan desde hace años. Yo me refugié en esta imagen de niña rica malcriada porque era más fácil que enfrentar la realidad de mi familia rota». Aurora extendió su mano sobre la mesa, un gesto instintivo de consuelo. Después de un momento de duda, Beatriz la tomó. «¿Cómo era ella?», preguntó Beatriz en voz baja. «Tu madre, María». Aurora sonrió sacando la fotografía que Santiago le había dado. «Era la persona más fuerte que he conocido. Trabajaba largas jornadas, pero siempre tenía tiempo para ayudarme con los deberes o para preparar tortilla de patatas los domingos. Nunca se quejaba, aunque ahora entiendo cuánto debió sufrir». Beatriz observó la fotografía con atención. «Se ve tan feliz con papá, tan diferente a cómo es él ahora con mamá. Josefa dice que era amor verdadero». «Josefa», Beatriz sonrió. «Siempre ha sido más madre para mí que la propia Carmen. ¿Estás quedándote con ella?». Aurora asintió. «Me ha dado refugio mientras las cosas se calman». «Las cosas no se van a calmar», advirtió Beatriz. «Mamá no va a aceptar esto fácilmente, pero…» dudó un momento. «Pero ya no estás sola. Somos hermanas, ¿no? Ya es hora de que empecemos a actuar como tal». El sol de la tarde entraba por los ventanales del café, iluminando a las dos jóvenes, que después de años de caminar por senderos separados, comenzaban a encontrar un camino común. El café comercial había sido testigo de muchas reconciliaciones a lo largo de su historia, pero pocas tan significativas como esta. La Clínica Montero, situada en el elegante barrio de Salamanca, imponía respeto con su fachada moderna y su reputación intachable. Aurora esperaba en la sala de espera, nerviosa, mientras repasaba los acontecimientos de los últimos días. Su encuentro con Beatriz había sido un punto de inflexión, una esperanza de que las cosas podían cambiar. «Señorita González», llamó la recepcionista. «El doctor Montero la espera». La consulta de Santiago era espaciosa y luminosa, con vistas a un jardín interior. Diplomas y reconocimientos cubrían una pared, testimonio de años de dedicación a la medicina. «¿Nerviosa?», preguntó Santiago mientras preparaba el instrumental para el examen. «Un poco», admitió Aurora. «Nunca pensé que llegaría a tratarme. El sistema público tiene una lista de espera de años para este tipo de intervenciones». Santiago comenzó el examen con profesionalidad, pero con una gentileza que Aurora nunca había experimentado en sus visitas médicas anteriores. «La otosclerosis está en una fase avanzada», explicó después de varios minutos, «pero es operable. Con la cirugía adecuada y rehabilitación, podrías recuperar gran parte de tu audición». «¿Cuánto?», comenzó Aurora, pero Santiago la interrumpió con un gesto. «No te preocupes por eso. Eres mi hija, y esto es lo mínimo que puedo hacer después de tantos años de ausencia». En ese momento, la puerta de la consulta se abrió sin previo aviso. Carmen entró, elegante como siempre en su traje de diseñador. «Así que es verdad», dijo con frialdad. «La estás tratando en la clínica». «Carmen, este no es el momento ni el lugar», respondió Santiago, su voz firme. «¿Y cuándo es el momento?». «Cuando hayas dilapidado el patrimonio familiar en esta…»
Ten cuidado con lo que vas a decir. La voz de Santiago adquirió un tono de advertencia que Aurora nunca le había escuchado. Aurora es mi hija y tiene tanto derecho a la atención médica como cualquier otro paciente. ¿Tu hija? Carmen soltó una risa sin humor. ¿Y qué hay de Beatriz? ¿Has pensado en cómo esto la afecta? Lo sé perfectamente. Una nueva voz se unió a la discusión. Beatriz estaba en la puerta, vestida con el uniforme del colegio. Por eso estoy aquí, para apoyar a mi hermana. Carmen se giró hacia su hija, el shock evidente en su rostro. ¿Tú también? ¿Te has vuelto contra mí? No es una guerra, mamá, respondió Beatriz, acercándose a Aurora. Es familia. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que tenemos una oportunidad de ser una familia real, no solo una fachada perfecta para tus eventos sociales. Santiago observaba a sus hijas con una mezcla de orgullo y emoción. Carmen, dijo suavemente, esto no tiene por qué ser un conflicto. Podemos manejar esto con dignidad, como la familia que se supone que somos. ¿Familia? Carmen escupió la palabra. Esto destruirá todo lo que hemos construido. ¿Qué dirán nuestros amigos? Los socios del hospital. Dirán que el doctor Montero tuvo el valor de reconocer a su hija y enmendar los errores del pasado, respondió Beatriz. Y si no lo entienden, quizás no sean los amigos que creíamos. Aurora, que había permanecido en silencio durante el intercambio, finalmente habló. Señora Montero, no busco causar problemas. Solo quiero conocer a mi familia, tener la oportunidad de recuperar algo de lo que perdí hace tanto tiempo. Carmen miró a su alrededor, a su marido, que por primera vez en años mostraba una determinación que ella no podía doblegar, a su hija, que había encontrado una fuerza que nunca le había visto, y a Aurora, que a pesar de todo el daño que le habían causado, mantenía una dignidad admirable. Esto no ha terminado, advirtió Carmen antes de salir de la consulta, sus tacones resonando en el pasillo. Lo siento, murmuró Beatriz, acercándose a Aurora. Mamá necesita tiempo. Siempre ha controlado todo en nuestras vidas, y esto es algo que no puede controlar. Santiago retomó sus instrumentos médicos. Bien, continuamos con el examen. Tenemos una cirugía que planear. Mientras el doctor trabajaba, Beatriz se quedó junto a Aurora, sosteniendo su mano en los momentos más incómodos del examen. Era un gesto simple pero significativo, un puente tendido sobre años de distancia y prejuicios. El sol de la tarde bañaba Madrid en tonos dorados cuando salieron de la clínica. Beatriz insistió en acompañar a Aurora hasta el piso de Josefa, y durante el camino las dos hermanas compartieron historias de su infancia, descubriendo coincidencias y diferencias que las hacían reír y sorprenderse. ¿Sabes?, dijo Beatriz mientras esperaban el semáforo en Gran Vía. Siempre quise una hermana, aunque no exactamente de esta manera. Aurora sonrió. La vida tiene formas extrañas de dar lo que necesitamos, ¿no crees? El semáforo cambió a verde y las dos hermanas cruzaron juntas, dejando atrás las sombras del pasado y caminando hacia un futuro que, aunque incierto, al menos prometía ser más auténtico que todo lo que habían vivido hasta entonces. El Hospital Universitario La Paz bullía de actividad como cualquier otro día, pero para el doctor Santiago Montero, nada era igual. En su despacho, revisaba los resultados de las últimas pruebas de Aurora mientras recordaba la conversación que había tenido esa mañana con Carmen. He contactado a mis abogados, le había dicho ella durante el desayuno. Si insistes en reconocer a esa chica, me aseguraré de que no te quede nada. La respuesta de Santiago la había dejado sin palabras. Ya no me importa, Carmen. He vivido demasiados años preocupándome por las apariencias, por el qué dirán. ¿Y para qué? Para ver cómo mi hija trabajaba como sirvienta en mi propia casa mientras yo vivía en la ignorancia. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Beatriz, que últimamente había tomado la costumbre de visitarlo en el hospital durante sus horas libres. «Papá», dijo entrando con una caja antigua en las manos, «encontré esto en el desván de la casa. Creo que deberías verlo». Santiago observó la caja con curiosidad. Era un antiguo archivador de madera que reconoció inmediatamente. Pertenecía a su padre fallecido. Estaba buscando fotos antiguas para Aurora, explicó Beatriz, y encontré esto detrás de unos baúles.
Hay cartas, papá. Cartas de la madre de Aurora. Con manos temblorosas, Santiago abrió la caja. Dentro, ordenadas por fecha, había docenas de cartas, todas dirigidas a él, ninguna enviada jamás. Tu abuelo, murmuró Santiago, comprendiendo de repente. Él interceptó las cartas. María intentó contactarme. Hay más, dijo Beatriz, sacando un sobre amarillento. Esta es diferente. Está fechada una semana después del accidente de Isabel. Santiago abrió el sobre con cuidado. La carta, escrita con una letra temblorosa que apenas reconocía como la de María, revelaba una verdad que lo golpeó como un puñetazo. Querido Santiago, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Durante años intenté contactarte, contarte sobre nuestra hija, pero todas mis cartas fueron devueltas. Ahora sé que fue tu padre quien se aseguró de que nunca nos encontraras. Me amenazó, Santiago, no solo a mí, sino también a ti y a nuestra pequeña. Dijo que destruiría tu carrera, que se aseguraría de que nunca pudieras ejercer la medicina. Aurora es tu viva imagen, especialmente cuando sonríe. Tiene tu mismo problema de oído, esa condición hereditaria que tanto te preocupaba. Pero es fuerte, Santiago, más fuerte que yo. Si algo me sucede, prométeme que la cuidarás, que le darás el amor que no pude compartir contigo todos estos años. Siempre tuya, María. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Santiago. Ella nunca dejó de intentarlo, susurró. Y mi padre, mi propio padre. Hay algo más. Beatriz sacó un documento legal. El abuelo dejó instrucciones específicas en su testamento. Si alguna vez reconocías a un hijo fuera del matrimonio, perderías tu parte de la herencia del hospital. Por eso mamá está tan segura de poder amenazarte, concluyó Beatriz. Ella lo sabía, sabía todo esto desde el principio. Santiago se levantó de su silla, una nueva determinación en su rostro. Llama a Aurora, es hora de que conozca toda la verdad, y luego vamos a arreglar esto de una vez por todas. Mientras Beatriz hacía la llamada, Santiago contempló la ciudad a través de la ventana de su despacho. Madrid se extendía ante él, inmensa y vibrante, como las posibilidades que ahora se abrían. Aurora viene en camino, anunció Beatriz. Papá, ¿qué vas a hacer con el hospital? Lo correcto, respondió Santiago. Por primera vez en mi vida voy a hacer lo correcto sin importar las consecuencias. El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid cuando Aurora llegó al hospital. Al ver las cartas sobre el escritorio, al escuchar la verdad completa sobre su madre y los sacrificios que había hecho, las lágrimas que derramó no fueron de tristeza, sino de una extraña mezcla de dolor y liberación. Tu madre nunca se rindió, dijo Santiago, abrazando a su hija, y yo no volveré a hacerlo, no. Beatriz se unió al abrazo, y por un momento, en ese despacho del Hospital La Paz, 3 personas que el destino había mantenido separadas durante tanto tiempo, finalmente encontraron su camino de regreso los unos a los otros. La noticia explotó en los círculos médicos de Madrid como una bomba. El doctor Santiago Montero, heredero del imperio hospitalario de los Montero, había decidido vender su parte del hospital y abrir una clínica más modesta en el centro de la ciudad. Carmen organizó una última cena en la mansión, una especie de último intento por mantener las apariencias. La mesa estaba perfectamente dispuesta, como siempre, pero la tensión era palpable en el aire. ¿Has perdido completamente el juicio?, preguntó Carmen, sirviéndose una copa de vino. Todo lo que tu familia construyó durante generaciones. Mi familia está aquí ahora, respondió Santiago, mirando a Aurora y Beatriz, sentadas juntas al otro lado de la mesa. Y el legado de los Montero no se mide en propiedades o acciones, sino en las vidas que podemos ayudar. Es por la clínica de otorrinolaringología social, ¿verdad?, intervino Beatriz, la que quieres abrir en Vallecas. Santiago asintió. Hay muchas personas como Aurora que no pueden permitirse tratamientos especializados. El dinero de la venta del hospital nos permitirá establecer una fundación para ayudarles. ¿Nos? Carmen casi se atragantó con su vino. ¿Estás incluyendo a esta...? Cuidado, mamá, interrumpió Beatriz con firmeza. Es mi hermana de quien estás hablando. Aurora, que había permanecido en silencio, finalmente habló.
Señora Montero, sé que mi presencia ha alterado su vida, pero quizás es momento de que todos dejemos ir el pasado y pensemos en el futuro. ¿El futuro? Carmen soltó una risa amarga. ¿Qué futuro? Mi matrimonio está acabado, mi posición social arruinada. Tu matrimonio acabó hace mucho tiempo, Carmen, dijo Santiago con suavidad. Y en cuanto a la posición social, ¿realmente te ha hecho feliz alguna vez? Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Beatriz observaba a su madre con una mezcla de compasión y determinación. Mamá, dijo finalmente, voy a estudiar medicina. Quiero trabajar con papá en la nueva clínica. La noticia pareció golpear a Carmen como una bofetada. ¿Tú también? Después de todos los planes que hice para ti. Eran tus planes, mamá, no los míos. Ver a Aurora, conocer su historia. Me ha hecho darme cuenta de que hay cosas más importantes que las apariencias y el estatus social. Carmen se levantó bruscamente de la mesa, pero antes de que pudiera salir del comedor, Aurora la llamó. Señora Montero, mi madre solía decir que el perdón no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Ella perdonó a quienes le hicieron daño, y eso la hizo más fuerte. Quizás todos podamos aprender algo de eso. Las palabras de Aurora parecieron penetrar la armadura de Carmen por primera vez. Se detuvo en la puerta, sus hombros temblando ligeramente. Tu madre, dijo sin volverse, era una mujer excepcional, mucho mejor que yo, sin duda. Y con esas palabras salió del comedor. Dale tiempo, susurró Beatriz, apretando la mano de Aurora. Es la primera vez que la he oído admitir que alguien podría ser mejor que ella. Santiago observó a sus hijas con orgullo. ¿Sabéis? Vuestra madre, María, siempre decía que las cosas suceden por una razón. Quizás tenía razón. ¿Incluso las cosas malas?, preguntó Aurora. Especialmente las cosas malas, respondió Santiago, porque nos obligan a crecer, a cambiar, a ser mejores personas. Esa noche, después de la cena, Aurora regresó al piso de Josefa con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Su problema de oído estaba en vías de solución. Tenía una hermana que la quería, un padre que por fin podía llamar suyo, y un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. En su habitación, antes de dormir, miró la fotografía de su madre en Barcelona. Tenías razón, mamá, susurró. Las cosas sí suceden por una razón. Y aunque no estés aquí para verlo, tu amor sigue cambiando vidas. El mensaje de texto de Beatriz iluminó su teléfono. ¿Almorzamos mañana? Hay algunos libros de medicina que me gustaría que vieras. Aurora sonrió mientras respondía. Madrid dormía tras su ventana, y en algún lugar de la ciudad una nueva historia estaba a punto de comenzar. La pequeña clínica en el corazón de Vallecas poco tenía que ver con el imponente Hospital Universitario La Paz, pero para el doctor Santiago Montero representaba algo mucho más valioso que el prestigio y el poder: la redención. El día de la inauguración de la Clínica Montero de Otorrinolaringología Social, una modesta pero moderna instalación, la sala de espera estaba llena de rostros familiares y nuevos. Beatriz, vestida con una bata blanca de estudiante de medicina, ayudaba a organizar las fichas de los primeros pacientes, mientras Aurora, completamente recuperada de su cirugía, coordinaba la recepción. ¿Quién lo hubiera imaginado?, comentó Josefa, que había insistido en preparar un pequeño catering para la ocasión. La mansión de Salamanca por una clínica en Vallecas. Los mejores cambios a veces vienen de las decisiones más difíciles, respondió Santiago, ajustando el marco de una fotografía en la pared. María sonreía junto a un joven Santiago en las calles de Barcelona. La puerta de la clínica se abrió, y para sorpresa de todos, Carmen entró. Vestía con su elegancia habitual, pero había algo diferente en ella, una suavidad que antes no estaba ahí. «Mamá», Beatriz se acercó a abrazarla. «No sabía que vendrías». «Tu padre vendió su parte del hospital familiar por esto», respondió Carmen, observando el espacio con ojo crítico. «Lo menos que puedo hacer es ver por qué». Aurora se acercó con cautela. «Buenos días, señora Montero». Carmen la miró largamente antes de hablar. «He estado pensando mucho últimamente sobre el control, el orgullo, las apariencias y sobre cómo todo eso me hizo perder lo verdaderamente importante.
Santiago se unió al grupo, sorprendido por las palabras de su esposa. No será fácil, continuó Carmen. No puedo prometer que cambiaré de la noche a la mañana, pero quiero intentarlo, por Beatriz, por ti, Santiago, y sí, por ti también, Aurora. Eso es todo lo que podemos pedir, respondió Aurora con una sonrisa genuina. El primer día en la clínica fue intenso. Pacientes de todos los rincones de Madrid llegaron buscando ayuda, muchos con historias similares a la de Aurora, problemas auditivos sin tratar por falta de recursos. ¿Ves eso?, le dijo Beatriz a Aurora durante un descanso, señalando a su padre que atendía pacientemente a una anciana. Es la primera vez en años que lo veo sonreír así. Es porque finalmente está haciendo lo que siempre quiso, respondió Aurora: ayudar a las personas sin preocuparse por el prestigio o el dinero. Al caer la tarde, cuando el último paciente se había ido, la familia se reunió en la pequeña cafetería junto a la clínica. Carmen, que se había quedado todo el día observando el trabajo, parecía pensativa. ¿Sabes, Santiago?, dijo finalmente. Quizás podría ayudar con la administración de la clínica. Después de todo, alguien tiene que asegurarse de que este lugar funcione eficientemente. La oferta sorprendió a todos, especialmente a Santiago. ¿Estás segura? No es el tipo de trabajo al que estás acostumbrada. Precisamente por eso, respondió Carmen. Tal vez sea hora de que yo también aprenda algunas lecciones sobre humildad y servicio. Beatriz y Aurora intercambiaron miradas de asombro. Era un pequeño paso, pero significativo. Además, añadió Carmen con una pequeña sonrisa, alguien tiene que asegurarse de que esta clínica sea un éxito. Si mis hijas van a ser médicas, quiero que tengan un lugar digno donde ejercer. ¿Mis hijas?, repitió Aurora sorprendida. Carmen asintió levemente. Como dije, estoy intentándolo. El sol se ponía sobre Vallecas, bañando la clínica en tonos dorados. A través de la ventana, Madrid se extendía como un tapiz de luces y sombras, recordándoles que los cambios más significativos a menudo comienzan en los lugares más inesperados. Por los nuevos comienzos, propuso Santiago levantando su taza de café. Por la familia, añadió Beatriz. Por el perdón, susurró Carmen. Por mamá, completó Aurora, mirando la fotografía en la pared. Y así, en una pequeña cafetería de Vallecas, 4 personas que el destino había separado y reunido de las formas más extrañas, comenzaron a escribir un nuevo capítulo en su historia familiar. Un año había pasado desde la apertura de la Clínica Montero y Madrid se preparaba para celebrar las fiestas de San Isidro. El pequeño apartamento de Aurora en Lavapiés, comprado con la ayuda de su padre, se había convertido en el punto de encuentro familiar para las celebraciones. «La paella está lista», anunció Josefa desde la cocina, donde había insistido en preparar ella misma el almuerzo festivo. Aurora, que acababa de terminar sus estudios como auxiliar de enfermería, ayudaba a poner la mesa mientras Beatriz repasaba sus apuntes de segundo año de medicina. «¿Podrías dejar de estudiar por un día?», bromeó Aurora, quitándole el libro a su hermana. «Mira quién habla», respondió Beatriz con una sonrisa. ¿Quién estuvo practicando vendajes hasta las 3 de la mañana? El timbre sonó y Santiago y Carmen entraron cargados con botellas de vino y un pastel. «El tráfico en Gran Vía era horrible», se quejó Carmen, aunque sin la amargura que antes caracterizaba sus comentarios. «Todos los turistas queriendo ver las fiestas, es lo que tiene vivir en el centro de Madrid», respondió Aurora, ayudándola con las bolsas. «Pero no lo cambiaría por nada». La mesa del comedor, aunque modesta comparada con la de la antigua mansión, estaba llena de vida y color. Josefa se había superado a sí misma con la paella, y el aroma a azafrán y mariscos llenaba el apartamento. «Tengo algo que anunciar», dijo Santiago cuando todos estaban sentados. «La Fundación María Isabel ya es oficial. A partir del próximo mes podremos ofrecer tratamientos gratuitos a más pacientes». Aurora sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. La fundación, nombrada en honor a su madre, era el cumplimiento de un sueño que ni siquiera sabía que tenía. «Hay más», añadió Carmen, sorprendiendo a todos. «He decidido donar mi parte de la herencia de los Montero a la fundación». «Mamá», Beatriz la miró asombrada. «Este año me ha enseñado mucho», explicó Carmen.
Ver a las personas que vienen a la clínica a escuchar sus historias me ha hecho darme cuenta de que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en lo que das. Brindemos, propuso Josefa levantando su copa, por María Isabel, que nos unió a todos de las formas más inesperadas. Y por los milagros, añadió Santiago, mirando a sus hijas, porque a veces llegan disfrazados de las mayores dificultades. Después del almuerzo, mientras los demás conversaban en la sala, Aurora se retiró un momento al balcón. Desde allí podía ver las calles de Madrid llenas de gente celebrando las fiestas, escuchar la música y las risas. Su oído, completamente recuperado gracias a la cirugía, captaba cada detalle del bullicio festivo. Beatriz se unió a ella en el balcón. ¿En qué piensas? En mamá, respondió Aurora. En cómo estaría de orgullosa de ver todo esto. La clínica, la fundación, nosotras. Lo está, afirmó Beatriz con seguridad. Donde quiera que esté, lo está. Dentro del apartamento, Carmen ayudaba a Josefa con los platos, algo impensable un año atrás, mientras Santiago mostraba a Maite, que acababa de llegar, los planos de la expansión de la clínica. ¿Sabes qué es lo más extraño?, reflexionó Aurora. Que todo esto comenzó con una pérdida, con dolor, y mira en lo que se ha convertido. Las mejores historias son así, respondió Beatriz. No se trata de no tener heridas, sino de cómo las transformamos en algo hermoso. El sol de Madrid brillaba sobre los tejados de la ciudad, la misma ciudad que había sido testigo de su dolor y ahora celebraba su sanación. Aurora pensó en el largo camino recorrido, de huérfana a hermana, de sirvienta a estudiante, de estar sola a tener una familia. Aurora, llamó Santiago desde dentro. Ven, hay algo más que queremos mostrarte. Las hermanas intercambiaron una última mirada cómplice antes de unirse a su familia. En la mesa del comedor, junto al pastel, había un álbum de fotos antiguo que Aurora nunca había visto. Lo encontré en el desván de la mansión, explicó Carmen. Son todas las fotos que tu padre guardó de Barcelona. Creo que es hora de que las tengas. Mientras Aurora pasaba las páginas del álbum, rodeada por su familia, comprendió que algunos finales son en realidad principios disfrazados, que el amor, aunque a veces se esconda o se pierda, siempre encuentra su camino de regreso. Madrid celebraba en las calles, y en un pequeño apartamento de Lavapiés, una familia celebraba algo más profundo: el milagro de la reconciliación, el poder del perdón y la certeza de que, a veces, las mejores historias son aquellas que nos rompen el corazón para luego sanarlo de formas que nunca imaginamos posibles.